Leemos la palabra en el libro de Mateos, en su capítulo 26, versículo 39. Y leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Amén. Sea el Señor añadiendo bendición a esta palabra que acabamos de leer. Es una palabra la cual nuestro Señor Jesucristo expresa cuando se aparta al monte de los olivos a orar en secreto al Padre. Estamos viviendo un tiempo, una generación donde hay personas que son marcadas con un propósito por el cual vinieron aquí a la tierra a cumplir. Vemos personas como Dios los lleva a un alto nivel espiritual, donde Dios los lleva a un alto escenario, el cual la manifestación del Señor se está glorificando a través de ellos. Pero en cierto momento, cuando esas personas son escogidos con un propósito, llega un momento donde ellos son procesados. Llega un momento donde Jesús, el mismo Dios, lo escoge para probar su resistencia, donde Dios lo escoge, lo lleva a un determinado proceso. Okay, la palabra de Dios establece de que Dios no tienta a nadie para mal, pero sabemos que nuestra lucha y nuestra batalla no son con carne, sino con espíritu de las tinieblas, con gobernadores de las tinieblas. Por ende, cada vez que el maligno ve de que una persona está ejerciendo aquí en la tierra un mandato de Dios, empieza la persecución, empieza un determinado proceso donde Satanás quiere bloquear aquel llamado que Dios ya determinó sobre esa persona. Por ende, hay personas que están siendo atacados, por ende hay personas que están siendo golpeados por su familia, están siendo golpeados por su trabajo, están siendo golpeados por el lado espiritual, para que su fe le falte, para que abandone el propósito por el cual Dios lo llamó. Y es ahí donde esa persona, cuando entran en ese letargo, cuando entran en esa situación, cuando entran en esas adversidades, quieren abandonar la batalla, quieren dejarlo todo, o muchas veces quieren depender de su propio intelectualismo, quieren depender de aquella palabra que ellos mismos han creado o piensan que saben. Se están olvidando de quien lo marcó con un propósito. Están dejando su fe. La fe de ellos están menguando cuando Satanás lo lleva al desierto, cuando Satanás aún lo lleva al proceso. Se están olvidando de quién lo marcó con el propósito aquí en la tierra. Y podemos ver que Jesús que fue Jesús, dice la palabra de Dios. Juan establece en su libro primera de Juan, en los evangelios, Juan establece de que el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él está diciendo que desde el principio el verbo, el hablar, la comunicación fue con Dios y era con Dios. Pero ahora el verbo fue hecho carne y viene a la tierra. Quiere decir de que Dios 100% a través de Jesús viene a la tierra. Y luego que Juan lo bautiza, cae el Espíritu Santo sobre él como paloma. Y luego él va llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Pero allá en el desierto, él está demostrando a Satanás de que su fe en Dios no faltaba. Aún Jesús, siendo 100% Dios, el primer acto que hace, aún siendo tentado en el desierto, él le demuestra al maligno, él le demuestra al enemigo que él dependía de Dios, que él vino con un propósito aquí en la tierra, pero él no podía contar con su intelectualismo, sino que dependía de Dios. Él lo puso claro, que no solo del pan va a vivir un hombre. Él puso claro a Satanás y le dijo que por más que le pueda quitar la comida, por más que pueda hacer que convierta una piedra en pan, él va a depender de Dios, porque no solamente de la comida va a vivir un hombre. Y hoy en día personas son marcadas con un propósito y
Satanás lo lleva a un extremo donde le está quitando la economía, le está cerrando la llave de la economía y quieren abandonar la batalla cuando que le quieren llenar los ojos con cosas que Satanás le pone. Bueno, está entrando la crisis en tu familia, está entrando la economía en tu familia, ok, no tienes alimento, estás desesperado, pero no te olvides de quién te marcó con un propósito, que no solamente de ese alimento ni de la economía va a depender un hombre, sino con la palabra que Dios establezca en tu corazón, sino con la gracia que ya Dios estableció en una persona en su corazón. Lo próximo es que Satanás lo lleva a un lugar donde le muestra el reino del mundo, le quiere dar el mundo, quiere que él lo adore para él postrar, para que el mundo le sirva a él. Y Jesús lo pone claro: bueno, Satanás, escrito está, yo solamente voy a adorar a mi Dios. Y esto es un punto muy importante, porque hay personas que Dios lo ha llevado a un alto nivel. Y cuando Dios lo lleva a ese alto nivel, se están olvidando de Él, se están doblegando ante personas idólatras, se están doblegando, utilizando el ministerio que ya Dios estableció en ellos, lo están utilizando en cosas paganas. Pero Jesús puso claro a Satanás que no solamente de aquel pan va a vivir el hombre. Aparte de que Jesús fuese tentado en el desierto, dice que Jesús hizo muchos milagros. Jesús era 100% Dios aquí en la tierra. Jesús hizo grandes prodigios. Personas fueron sanas, personas fueron libertadas, demonios fueron echados fuera. Vino aquí a la tierra a cumplir un propósito, pero cuando ya Él entiende que su propósito está acabando aquí en la tierra, cuando Él entiende que aún siendo 100% Dios, está llegando la hora donde Él tiene que apartarse de sus discípulos y llegar a aquel monte llamado Monte de los Olivos en el Getsemaní. Dice la palabra de Dios de que cuando Jesús entra a aquel monte, se aparta a orar y deja a sus discípulos orando también. Y cuando Él se aparta, dice la palabra de Dios de que cuando Él entra a aquel lugar, Él clamaba al Padre diciendo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Él está diciendo: Dios mío y eterno, entrégame el pecado del mundo, entrégame, que ya yo vine a cargar con lo que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero está siendo preparado, el que quita el pecado del mundo. A lo mejor Jesús, cuando estaba recibiendo el pecado del mundo, Él pudo escapar de eso. A lo mejor Jesús pudo decir: como soy 100% Dios, voy a librarme de llevar el pecado del mundo, pero no fue así. Él dependió del Padre, y no hay mejor enseñanza que Jesús, la que Jesús nos está dando hoy en día a nosotros. Hay personas que están cargando con su familia, hay personas que están cargando con ministerio, que están cargando con las obras de Dios y no dependen de Él. Y hoy Dios vino hoy a decirle a una persona que por más que esté cargando con los de Él, si no depende de Él no vas a avanzar, si no depende de Él no vas a progresar. Es tiempo, es hora de hacer como lo hizo Jesús. Jesús aún siendo 100% Dios, dependió del Padre, dependió de Dios, porque Él entendía que tenía un propósito aquí en la tierra. Y hoy Dios está llamando personas que aunque estén pasando dificultades, que aunque estén pasando vicisitudes, que dependan de Él, que le entreguen su carga a Él, porque Él sabe que su yugo es suave y que su yugo es ligero, que su yugo no es igual que el del mundo. Jesús, si te marcó aquí en la tierra, si Dios te marcó aquí en la tierra con un propósito, Él sabe lo que estás haciendo. Hay personas que quieren abandonar, muchos quieren abandonar la batalla, otros quieren cargar con su propio intelectualismo y no quieren depender del Padre. Es tiempo de depender de Dios. Hay ministerios que se están yendo abajo porque no dependen de Dios. Tienes que entender, depender de quien te llamó, de quien te marcó con un propósito aquí en la tierra. Como les decía, a lo mejor Jesús podía decir: yo no voy a cargar con este pecado, porque yo soy 100% Dios, y si yo eché fuera demonios, si yo hice grandes milagros, si yo me libré de Satanás en el desierto, aún revelando Lucas era uno de los que revela
esta historia más de cerca, aún revela Lucas de que en ese momento, cuando Jesús estaba entrando a orar en el monte, sus sudor eran como gotas de sangre. Me imagino lo que estaba pasando el Cordero, me imagino lo que estaba pasando Jesús en ese lugar. No era fácil lo que estaba pasando, pero Él dio ejemplo que aunque esté pasando lo que esté pasando, depender de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, depender del Todopoderoso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, depende de Dios. Cuando nosotros dependemos